Muy buenas cultistas, aquí estamos en otro capítulo más del Mitonauta, como todas las semanas. Hoy nos proponemos indagar en otro de los múltiples reconocidos grimorios de la mitología lovecraftiana y también en los abominables apetitos de su creador. Hoy vamos a hablar del Cultes des Ghoules y el Comte d'Erlet. Aprovecho la ocasión para comentaros que, bueno, como ya son muchos capítulos los que llevamos, este es el capítulo 42, pues he hecho una organización dentro del canal, de modo que podemos ver diferentes apartados que reúnen los distintos vídeos que tiene el canal. Por ejemplo, tenemos disponible pues el listado de personajes, de dioses, de grimorios, de objetos, por si queremos pues hacer una lista de reproducción y ver los que estén relacionados con un determinado tipo de elemento, ¿no? Simplemente para que lo tengáis en cuenta. Debemos detenernos en primera instancia en el término Comte d'Erlet, o Conde d'Erlet, como sería en español. Curiosamente, muchos de vosotros ya sabréis, los que no, os informo en este mismo momento, que el círculo de Lovecraft original, el círculo más íntimo, entre ellos tenían una serie de apodos por los cuales se denominaban y ya sabemos que se carteaban, ¿no? Entonces, en el caso particular de August d'Erlet, desde siempre se le llamó el Comte d'Erlet. Con Frank Belknap pasó lo mismo y le denominaban Belknapius. Donald Wandrei era Melmoth, el errabundo, el ser creado por el autor Charles Robert Maturin. Clark Ashton Smith era Clark Ashton, una especie de acrónimo fonético de su nombre. Clark Ashton Smith, pues Clark Ashton. Lo mismo sucedía con Robert Bloch, que era Bob Bloch, que era como el anagrama de Bob Bloch. Robert E. Howard era Bob Dos Pistolas, en referencia a sus orígenes tejanos y a su gusto por el western. Y el propio Howard Phillips Lovecraft tenía hasta 3 apodos. Se le denominaba HPL, que digamos que es un acrónimo de HPL en inglés, HPL, una cosa así un poco extraña. También Abdul Al-Red, como obvio. Y por último, Lovecraft, que os dais cuenta también que no deja de ser, pues bueno, un acrónimo también fonético de su apellido Lovecraft. La cuestión fue que, fruto de este juego lingüístico entre ellos, Robert Bloch decidió definitivamente aportarle al nombre del Comte d'Erlet un trasfondo histórico, y no solamente eso, sino también un texto maldito, un grimorio. Lo hizo en el relato El suicidio en el estudio, y fue en este punto en el que le proporcionó el Cultes des Ghoules. Existe una amplia controversia sobre cuáles son los verdaderos orígenes, incluso la misma identidad, de el Comte d'Erlet. Hay hasta 3 versiones diferentes de sus posibles orígenes. Pero el más acertado, muy posiblemente, y el que a los más estudiosos suelen apuntar, es aquel que se llama François Honor Balfour, cuya fecha de nacimiento es desconocida, pero se sabe que murió en 1724, en Baviera, donde fue exiliado. Evidentemente, era conde de la región de Erlet, en Bions, Francia. Sin duda alguna, el Comte d'Erlet era un aristócrata francés, en este caso obsesionado con el ocultismo y, ojo, con la necrofagia. Que ya sabemos que la necrofagia es la característica principal de los ghoules, que ya los vimos en un capítulo anterior. Fue precisamente este gusto por la necrofagia que se despertó en el conde un interés irrefrenable por no solamente los ghoules, sino muchos otros seres de ultratumba. De hecho, cuentan algunos rumores alimentados por la prensa de la época que el conde se proclamó a sí mismo como el ser humano que mejor conocía ese tipo de raza y sus costumbres, hasta que finalmente, como ya vimos que era posible también en el capítulo de los ghoules, terminó él mismo convertido en un ghoul. Recordemos que para ello hay que no solo adoptar sus costumbres, sino hacer tuya la más importante de ellas, la necrofagia. Cuestión que para el conde pues era fantástico, puesto que era un gran amante del canibalismo. Curioso personaje el conde. En realidad hay poca información sobre el Cultes des Ghoules y la poca que hay es muy polémica y muy dispersa y muy diferente. Una cuestión muy característica del horror cósmico, como hemos visto, que se producía a lo largo de todos estos capítulos. Hay fuentes que afirman que el Cultes des Ghoules no fue más que un manuscrito que no llegó nunca a ser publicado. Otras que solo existe una única edición que fue publicada de manera póstuma, concretamente en Rouen, en Francia, en el 1737.
La cuestión está en que lo más probable es que no solamente existiera una, sino que existieran varias, pues algunos textos históricos han recogido que diversos aristócratas franceses, de hecho de los más perversos, llegaron a horrorizarse en la lectura del Cultes des Gaules. Incluso parece ser que, al igual que ocurrió con otro grimorio, que ya hablaremos en un futuro, como el Gorl-Nigralke, existen versiones expurgadas del Cultes des Gaules, de manera que, bueno, puede ser un poco más asequible, un poco más asumible para el lector medio. Se ha llegado a recoger incluso que la famosa hechicera y bruja envenenadora parisina La Voisin, perdonadme los que domináis un poco el francés, perdonad mi acento, recurrió a este libro en sus actos malévolos. De hecho, La Voisin es un personaje histórico, lo podéis buscar en Wikipedia si queréis, existió. Y esa es otra de las características tan fascinantes que tiene el horror cósmico, cuando se mezclan elementos históricos reales con ficticios, ¿no? Que eso le da mucha credibilidad a todo lo que se está expresando, ¿no? Ya lo vimos en el capítulo del Necronomicon, por ejemplo, ¿no? Como incluso hay referencias en bibliotecas y se han hecho anuncios de prensa vendiendo copias, ¿no? Pues no solamente fue La Voisin, también se recoge que algunos hechiceros españoles e incluso italianos tenían copias manuscritas por ellos mismos del Cultes des Gaules. Recapitulando, al final parece ser que existen 14 versiones impresas del Cultes des Gaules. De esas 14, una está en la Universidad de Miskatonic, como no, que hablamos en un capítulo anterior de ella, otra en el culto de la sabiduría de las estrellas, dedicamos también un episodio entero a este culto fantástico, y otro en la biblioteca personal de Titus Crow, la cual muy posiblemente haya sido destruida. ¿Y qué contiene el libro? Bueno, principalmente el contenido del texto habla de las diferentes costumbres de los gules, cómo pertenecer a su sociedad, su relación con otro tipo de raza, cómo habitan tanto la Tierra de la Vigilia como la Tierra del Sueño, también ciertas descripciones sobre ritos paganos de la fertilidad, dedicados a algunos dioses de la Tierra, algunos de los cuales han llegado a sobrevivir hasta el presente. También se menciona a la deidad Ñoza, que ha aparecido en otros capítulos anteriores, y curiosamente también se habla de Xub-Niggurath, pero relacionándolo con la licantropía. Esta cuestión ha quedado también sumergida en una amplia controversia, ya que los más expertos indican que realmente se trata de una ficción, que el Comte d'Erleth no relacionaba la licantropía con Xub-Niggurath, sino que se trataba de una malinterpretación del texto. Y bien, ¿en qué relatos podríamos encontrar al Cultes des Gaules o al Comte d'Erleth? La verdad que en un montón. Canónicamente hablando, en un montón. Por ejemplo, nos iríamos en primera instancia, como antes vimos al suicidio en el estudio, de Robert Bloch, El vampiro estelar, también de Robert Bloch, La risa del vampiro, igualmente de Robert Bloch, El abismo en el tiempo, de Howard Phillips Lovecraft, La transición de Titus Crow, de Brian Lumley, El morador de las tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft, El que acecha en el umbral, de d'Erleth y Lovecraft, En la noche de los tiempos, de Howard Phillips Lovecraft, El visitante nocturno, de Brian Lumley, Oscuridad me llamo, de Eddie C. Bertin, La ventana a la guardilla, de Howard Phillips Lovecraft, Alrededor de cemento, de Brian Lumley, El sello de Rilliet, de August Derleth, El superviviente, de August Derleth y Lovecraft, La aventura de las 6 arañas de plata, de August Derleth, y por último, La isla negra, de August Derleth. Quiero añadiros un comentario, y es que muchas veces estamos mencionando colaboraciones de August Derleth y Lovecraft. Normalmente este tipo de colaboraciones son colaboraciones, entre comillas, póstumas. Y no todas son lícitas. Las colaboraciones de August Derleth póstumas con Lovecraft en ocasiones venían de textos que el propio Lovecraft, o ideas que el propio Lovecraft le había transmitido a su círculo a través de cartas, de las cuales, pues evidentemente, August Derleth conocía, de modo que, bueno, partiendo de esa idea, extendió ese discurso y creó, pues bueno, los relatos que Lovecraft en un principio tendría intención de realizar. Pero la gran mayoría de ellos, por desgracia, simplemente usan el término de colaboración con Lovecraft por el renombre de Lovecraft. August Derleth cayó un poco en esa idea de marketing que sigue hasta hoy en día, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con Joe Hill, hijo de Stephen King, cuando publica un libro hecho por él y en la portada viene tan grande como el nombre suyo, el nombre de su padre, ¿no? Stephen King, Joe Hill, y en chiquitito el título del libro, ¿no? Pues aquí un poco August Derleth jugó con ese truquillo también, de poner a Lovecraft
como colaboración con él para un relato que había escrito exclusivamente él de una cuestión que él había inventado, puesto que hay relatos que tratan esas cuestiones post-Derleth maniqueístas de las que tanto me quejo, que no pueden ser colaboración con Lovecraft, evidentemente, ¿no? Y bueno, nada más. En realidad, si tenéis, como siempre, algún otro conocimiento relacionado con el famoso Comte Derleth o con el Cultes des Gaules, dejádmelo por aquí en los comentarios, como siempre. Y la semana que viene estaremos de nuevo haciendo otra votación el miércoles para ver qué episodio es el que nos va a tocar en el siguiente domingo. Así que nada, como siempre, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, cultistas.